Desde un principio, hoy estamos profundizando en temas importantes. Se viene el 2013 y con este año sabíamos que se vienen cambios a leyes, a más impuestos que tenemos que pagar los guatemaltecos, pero estaremos viendo cómo estos cambios y cómo esos impuestos van a ir afectando a los bienes raíces. Para eso nos encontramos con el licenciado Luis Contreras, abogado experto en materia de bienes raíces, que nos viene a ampliar este tema. Bienvenido, licenciado, a bienesinmuebles.tv. Habíamos escuchado entonces de estos cambios en la legislatura, de nuevos impuestos, pero ¿cuáles son los impuestos que directamente van a afectar a los bienes raíces? Vea, derivado de la reforma tributaria que está en vigencia, hay un tema bien importante en cuanto a la transmisión de bienes inmuebles. Esto en el sentido de que algunas transmisiones de bienes inmuebles están afectas al IVA y otras están afectas al impuesto de timbre fiscal. Eso obviamente es una diferencia muy grande que puede ver un comprador, porque para una primera transmisión de dominio, es decir, la primera vez que se vende, por ejemplo, un inmueble, tiene que pagar el IVA. Para una segunda transmisión de dominio, es decir, cuando ya anteriormente ha pagado IVA la propiedad, esta está afecta al 3% del impuesto de timbre fiscal. Todo esto a lo que nos lleva es a una conclusión importante. Primero, en términos generales, que se haga una investigación adecuada de la finca. Primero, para salvaguardar los intereses del comprador, para que todo esté en orden, que no haya ninguna duda, ningún problema con la propiedad, y luego para determinar exactamente qué impuesto es el que le corresponde pagar. Para ello, por supuesto, lo más importante es asesorarse adecuadamente, buscar a alguien que haga una investigación adecuada de la finca en el registro de la propiedad, en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, en el catastro municipal de la jurisdicción donde esté ubicado el inmueble. En base a ello se determina todo lo que concierne a la finca, todas sus particularidades, quién fue su propietario, si tuvo o no anotaciones, si en alguna oportunidad anterior ya se pagó IVA o no. Y entonces ya sabiendo a ciencia cierta eso, las personas que estén interesadas en comprar un inmueble pueden tomar una decisión debidamente fundamentada. Si lo compro bajo ciertas condiciones, sé qué precio voy a pagar, estoy seguro de que el inmueble está libre para su venta, y luego qué impuestos voy a pagar para hacer su presupuesto, porque realmente el tema importante aquí es determinar a ciencia cierta el monto a pagar. Definitivamente, sabemos incluso si nos pueden dar una factura de IVA, estas las podemos utilizar luego nosotros en nuestra declaración. En cuanto a la hora de pagar algún timbre fiscal, ¿esto nos sirve de algo, licenciado? Realmente no. Digamos, en cuanto a hacer una diferencia entre crédito fiscal o no, ¿verdad? En el momento que se paga un 3% del impuesto de timbre fiscal, realmente pues en ese momento lo único que se hace es cumplir con el requerimiento fiscal de la SAT, pero no implica un beneficio adicional para la contabilidad del comprador, ¿verdad? ¿Cuáles son las viviendas que se van a ver mayor afectadas con este cambio en la regulación o en el pago de impuestos que vemos ya a partir de este año? En ese sentido no hay diferencia, ¿verdad? Es todo tipo de inmueble. Lo importante aquí es la determinación de si se trata la primera o la segunda y subsiguiente transmisión de dominio. Pero en ese sentido, pues en cuanto a la pregunta, no hay diferenciación sobre qué tipo de inmuebles se esté negociando, ¿verdad? Una vez haya pagado el IVA, pues ya no lo tenemos que volver a pagar. Esa es la idea de esta ley. Exactamente, así es. Y definitivamente, pues asesorarse. Ustedes me imagino que también están trabajando en su bufete porque hay muchas dudas en cuanto a esto, pues solo oímos cambios, más impuestos y ya creo que es de la naturaleza de uno, ¿verdad? Claro. Que se despierten estas dudas e interrogantes. Sí, mire, pues en mi caso tengo ya 12 años de experiencia en el ramo, tuve oportunidad de trabajar en el Registro General de la Propiedad y actualmente en el bufete Aguilar Castillo Love, pues una de las áreas en las que yo me especializo es el área inmobiliaria, y ahí nos han llegado una gran cantidad de personas en donde una de sus preguntas primordiales es ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿Verdad? Ese es uno de los temas principales, aparte también de la determinación del precio que se tiene que escriturar, que ese es un tema importantísimo que al día de hoy está cobrando mucha relevancia, porque la reforma tributaria, muchas de las cosas que está buscando es que haya una declaración de valores reales, que las personas verdaderamente en sus documentos hagan constar la realidad de la operación que están realizando. Entonces,
esa determinación de un precio real tiene sus consecuencias en el futuro, porque por supuesto el precio que se establece es el monto sobre el cual se va a pagar el impuesto único sobre inmuebles. Entonces ese tema es de mucha relevancia también, ¿verdad? Definitivamente es un tema muy complejo. Aquí ya no tenemos más tiempo, pero por supuesto que ustedes están abiertos a todas estas interrogantes para que se acerquen a ustedes. Así es, estamos totalmente a las órdenes. Pues ahí en el bufete, en el centro financiero de la zona 4, Torre 2, oficina 1 del nivel 11, a las órdenes por supuesto. También prestamos asesoría en la Cámara de Corredores de Bienes Raíces, en donde pues estamos a las órdenes de cualquier asesor inmobiliario que también quiera tener consultas sobre esos temas, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado, y por supuesto ustedes nos quieren hacer llegar a nosotros las interrogantes, nosotros ya más adelante podemos volver a tener un segmento como este, porque definitivamente es un tema que tenemos que conocer, pues nos afecta directamente a nosotros. Así que nuevamente muchas gracias, y nosotros, como lo hacemos siempre, tenemos mucha más información para seguir compartiendo con ustedes en bienesinmuebles.tv. La ejecución de un pozo exploratorio, normalmente uno inicia la perforación con 6/1/8 de diámetro, basado a través de un fluido con aire y espuma. Esto nos ayuda para determinar el nivel donde se encuentra el agua, y luego también, ya teniendo este nivel, podemos pensar en la profundidad que debe tener el pozo. El no hacer un pozo exploratorio, los riesgos que se pueden encontrar es de que las profundidades en las cuales los pozos de producción se construyan sean de poca profundidad y no una profundidad apropiada a la exploración del pozo exploratorio. Los beneficios que tiene un pozo exploratorio es invertir una menor cantidad para poder estar seguros de la cantidad y calidad de agua que podamos encontrar en una zona donde no tenemos demasiadas experiencias de otros pozos cercanos. ¿Quiere remodelar su hogar, darle un look diferente? Pues ¿por qué no se da una vuelta por Temporada y Samboro, dos excelentes tiendas que vamos a estar visitando en estos momentos? Quiero comentarles que la tendencia para este próximo 2013 en decoración de interiores apunta a utilizar muebles de fibra natural en cualquier espacio del hogar, combinados también con otros materiales u otros muebles que ya tengamos en casa, como por ejemplo estos que tenemos acá. Es fibra natural, apunta también a tener un pedacito de la naturaleza dentro de nuestra casa, por ejemplo a lo exótico y a lo único, como estos muebles que son totalmente fuera de lo común. Antes se pensaba que estos muebles solo eran para exterior, pues esto es cosa del pasado, pues lo podemos usar dentro o fuera de la casa, que luce muy bien, como nos podemos dar cuenta. Por eso los invitamos a ustedes a que cambien, a que transformen esos ricocitos de su hogar con un detalle. Definitivamente se va a ver muy bien. Es fibra natural, la naturaleza nos lo está dando y tenemos que aprovecharlo también para motivarnos a relajar un poquito más con todos estos detalles que podemos tener nosotros en casa. Después de este excelente consejo de decoración, nos vamos a ver otros tips que tenemos para ustedes. Arranquemos entonces con el tip número 1 de esta semana. La cerámica es un material que le da a sus espacios modernidad, calidez y variedad. El abanico de posibilidades que ofrece este material es inmenso. Le ofrece desde las propuestas más innovadoras hasta los diseños más temporales. Vamos a dar un vistazo para poder observar cómo estos productos de excelente calidad pueden aplicarse a distintos ambientes y darles este toque moderno. ¿Y por qué no crear un ambiente cálido? La cerámica puede ser una muy buena opción si buscamos hacer más acogedor nuestro espacio. Le recomendamos usar tonos más cálidos y suaves. Por eso mismo los invitamos a que se acerquen a cualquiera de los showrooms de Samboro. Allí usted va a poder encontrar pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad. Samboro hace que cada ambiente sea un lugar placentero para vivir.
Y así con ese recorrido nosotros nos tenemos que despedir del programa de hoy. Estuvimos compartiendo información muy valiosa con ustedes, qué hacer a la hora de querer alquilar una propiedad, por qué hay muy buenos beneficios de adquirir propiedades en la etapa de preventa y por supuesto estuvimos profundizando con el abogado que nos visitó sobre los temas de los cambios en la tributación y cómo van a afectar a los bienes raíces, tema importantísimo que usted debe de tomar en cuenta si quiere adquirir una propiedad durante todo este año. Y por supuesto los recorridos por diferentes propiedades que siempre usted hace junto con nosotros. La otra semana regresaremos con mucha más información. ¿Quiere sugerirnos algún tema, alguna localidad? Escríbanos a info@bienesinmuebles.tv, que con mucho gusto sus sugerencias van a ser tomadas muy en cuenta. Por el momento nos despedimos, pero la próxima semana regresamos con mucho más. Adiós. Este tema. Bienvenido, licenciado, a bienesinmuebles.tv. Habíamos escuchado entonces de estos cambios en la legislatura, de nuevos impuestos, pero ¿cuáles son los impuestos que directamente van a afectar a los bienes raíces? Vea, derivado de la reforma tributaria que está en vigencia, hay un tema bien importante en cuanto a la transmisión de bienes inmuebles. Es los intereses del comprador, para que todo esté en orden, que no haya ninguna duda, ningún problema con la propiedad, y luego para determinar exactamente qué impuesto es el que le corresponde pagar. Para ello, por supuesto, lo más importante es asesorarse adecuadamente, buscar a alguien que haga una investigación adecuada de la finca. Esto en el sentido de que algunas transmisiones de bienes inmuebles están afectas al IVA y otras están afectas al impuesto de timbre fiscal. Eso obviamente es una diferencia muy grande que puede ver un comprador, porque para una primera transmisión de dominio, es decir, la primera vez que se vende, por ejemplo, un inmueble, tiene que pagar el IVA. Desde un principio, hoy estamos profundizando en temas importantes. Se viene el 2013 y con este año sabíamos que se vienen cambios a leyes, a más impuestos que tenemos que pagar los guatemaltecos, pero estaremos viendo cómo estos cambios y cómo esos impuestos van a ir afectando a los bienes raíces. Para eso nos encontramos con el licenciado Luis Contreras, abogado experto en materia de bienes raíces, que nos viene a ampliar una segunda transmisión de dominio, es decir, cuando ya anteriormente ha pagado IVA la propiedad. Esta está afecta al 3% del impuesto de timbre fiscal. Todo esto a lo que nos lleva es a una conclusión importante. Primero, en términos generales, que se haga una investigación adecuada de la finca. Primero, para salvaguardar